Bendiciones, mis amados hermanos, familia, amigos. Espero que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y les doy las gracias por estar con nosotros en esta ocasión para un estudio más de la palabra de Dios. Y es un momento muy especial porque le damos a Dios la honra y la gloria que Él merece y también nos alimentamos de su palabra, de su consejo. Y habíamos dicho que su palabra es como es un alimento que fortalece nuestra fe, fortalece nuestra alma y pues sirve de paso de que le damos a Dios la honra y la gloria que él merece. Y pues en los últimos días hemos estado experimentando otra vez esa sensación de temor, esa sensación de miedo que habíamos experimentado al principio de esta pandemia, de esta situación tan complicada, ¿no? Ya han pasado varios meses, medio año, ya estamos en el séptimo mes de esto que estamos viviendo y todavía no podemos saber para cuándo se va a terminar. Por lo tanto, me ha parecido importante hablarles de este tema que considero yo que es de gran importancia para todos nosotros, porque pues nos habla acerca de qué forma, acerca de qué manera podemos enfrentar esos miedos, esos temores, esas inseguridades. Necesitamos vivir con seguridad. Y no me refiero a esa seguridad que ofrece la policía o esa seguridad que ofrece el tener una casa con rejas, ¿no? La seguridad en nosotros mismos de que vamos a estar bien. Y quiero que leamos, para empezar, un pasaje que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 11. Dice así la escritura, Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice así la escritura. Y qué hermoso esto que podemos leer acerca de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, la puerta de las ovejas. Podemos aquí encontrar dos conceptos muy importantes acerca de Jesús. Él mismo lo dice. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y una puerta para qué sirve? Para entrar. Y también les dice, yo soy el buen pastor. Al leer esto, ¿qué sentimos? Cuando leemos esta escritura, ¿qué nos infunde este pasaje? ¿Qué nos indica? Creo yo que, no, que nos da ánimo, que nos da seguridad, nos indica que podemos estar tranquilos, que podemos vivir confiados cuando leemos escrituras como estas. Entonces, si nosotros podemos leer estos pasajes y podemos darnos cuenta que hay seguridad, que hay confianza, entonces, ¿por qué otra vez vienen esos temores? ¿Por qué hay inseguridad en las personas? ¿Por qué hay miedo en las personas? Hay que hablar un poco más acerca de, pues, este tema, porque en momentos sí logramos vencer algunos miedos, algunos temores. Todos lo hemos experimentado, uno o tal vez varios, pero sería interesante saber a qué le tenemos miedo.
enfocar qué es lo que nos produce ese temor. Si profundizamos, vamos a llegar a encontrar la raíz de esos temores. Y lo que muchos quisieran saber es, bueno, ya después de que lo conocen, de que saben cómo poder vencerlos, cómo poder acabar con ese temor, con ese miedo, con esa angustia. Y necesito que entendamos lo siguiente. El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento desagradable. El miedo se produce por un sentimiento, una emoción, una reacción a un sentimiento desagradable ante algo que nos asusta o creemos que eso nos puede causar algún daño, hacer algún daño. El miedo es provocado por la percepción de un peligro. Puede ser un peligro real o puede ser un peligro supuesto. Puede ser causado por algo presente, por algo futuro o incluso hasta un miedo de algo que ya pasó. La gente sigue teniendo miedo a veces de cosas que ya no existen. El miedo se produce como algo natural cuando hay algún riesgo o cuando existe algún tipo de amenaza. Todos en algún momento hemos experimentado el miedo. Todos en algún momento hemos tenido miedo a algo o a alguien. En la actualidad, en sí existen dos conceptos diferentes sobre el miedo. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. O sea, esto quiere decir que no podemos tener miedo a algo que no conocemos, a algo que no sabemos. Cuando ustedes, por ejemplo, le quieren explicar a un niño chiquito acerca de algo que causa miedo, pero él no va a saber qué es. Claro que si nosotros lo dramatizamos, pues a lo mejor sí va a empezar a tener miedo aquel niño, aquella niña. También, pues podemos ver el otro lado, el concepto analista dice que corresponde a un conflicto básico, inconsciente o algo no resuelto. Esto significa que podemos adquirir ese temor o ese miedo por algo que no hemos superado, algo que nos causó ese temorcito, pero que no hemos podido acabar con él, que no hemos podido enfrentarlo. Incluso con el solo hecho a veces de mencionar aquello a lo que se tiene miedo, la persona ya está asustada, ni siquiera está ahí cerca, pero nada más de escucharlo, ya la gente se pone un tanto tensa o nerviosa. En la Biblia podemos encontrar varios casos de personas que tuvieron miedo. Hay varios tipos de miedo, incluso no, el miedo no es siempre a lo mismo. Hay varios tipos, varias clases de miedos o producidos por varias cosas. También, pues, hay varias maneras de vencerlos. Su servidor ya dio un tema acerca del miedo muy al principio de esta pandemia, pero pues creo también importante profundizar un poco más. A veces el miedo hasta se transmite de los padres a los hijos. A veces los padres les enseñan a tener miedo a los hijos. Si el papá o la mamá tienen miedo a algo, pues se supone que papá o mamá son los que deben de dar la confianza, y si el hijo o la hija o los hijos, la familia, ven que papá y mamá no están confiados, los hijos también van a adquirir ese miedo. O también hay veces que los mismos padres son los que provocan el miedo a los hijos, y esto de ninguna manera es correcto. Usted sabe, por ejemplo, ¿quién fue el primer hombre en la tierra que tuvo miedo? Sí, claro, fue Adán. Adán fue el primero que tuvo miedo. Dice allá en Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es curioso, ¿no? La característica de lo que es el miedo, a lo que la gente siempre recurre es a esconderse, porque se siente desprotegida la gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y la gente va y se esconde en algún lugar. Y es lo que pasó con Adán. No voy a entrar en detalles de todo exactamente explicarlo, pero fue el primero que tuvo miedo. ¿Por qué? Por haber desobedecido, por haber fallado, por no haberle hecho caso a Dios. Y cuando se dio cuenta que estaba desnudo, tuvo miedo y se escondió. Este es un miedo causado por la desobediencia. Después que se dio cuenta él que había hecho mal, se dio cuenta de que había sido descubierto, entonces él quiso esconderse. Tuvo ese miedo como, pues cuando muchos hijos mienten a sus padres, desobedeciendo algo que les dijeron y las cosas salieron mal, pues ellos tienen miedo. Miedo al regaño, miedo al castigo, miedo incluso a pagar las consecuencias por haber desobedecido. Esto pasa. Cuando se hace algo indebido y aquel muchacho, aquella muchacha, confían en que nadie se va a dar cuenta, pero tarde o temprano se dan cuenta y surge ese sentimiento de temor por lo que hicieron. Adán se escondió y se tapó porque tenía miedo. ¿Miedo de quién? Pues miedo de Dios. Estaba Dios buscándole y tuvo miedo porque le desobedeció. Se dio cuenta que había desobedecido al consejo que Dios le había dado. También tenemos el caso, por ejemplo, de David y Goliat. Sabemos que David no le tuvo miedo a Goliat, pero fíjense que la gente, los soldados, los mismos hermanos de David, el rey Saúl, tenía miedo de este gran hombre, era un gigantón. Y dice la escritura allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban en guerra y luego se pusieron por allá en el valle de Ela, creo que así se dice, y luego este hombre Goliat va adelante y les grita y les dice, a ver, manden a su mejor guerrero, ¿no? Ellos estaban gritando para querer evitar una especie de matanza inútil. Dice, manden a uno que me enfrente. Y este hombre les gritaba, los insultaba, los humillaba, e incluso hasta los retaba, ¿no? Todos los días ahí estaba gritándoles, a ver, ¿quién se va a atrever a enfrentarme? Y nadie se acercaba, nadie tenía la suficiente confianza, nadie tenía el suficiente valor para enfrentar a Goliat. Y pasaba uno y otro día, pero ellos dice la escritura que tenían miedo de verlo tan imponente, tan grande, tan fuerte. Ellos pudieron incluso acabar con la guerra, tuvieron la oportunidad de acabar con la guerra enfrentándolo y ya nadie más iba a pelear, pero no lo hicieron por miedo. Tuvieron la oportunidad de que sus enemigos fueran sus siervos, porque incluso dice, el que ganare, o sea, va a ser siervo del otro. El que perdiera va a ser siervo del otro. Entonces, si ustedes ganan, o sea, ustedes van a ganar, nosotros seremos sus esclavos. Tuvieron la oportunidad de enfrentar a este hombre, pero por miedo no lo hicieron. Tenían la oportunidad de mostrar su valor, su destreza, su habilidad. Iban a ser reconocidos por siempre, pero tenían miedo. David fue reconocido cuando venció a Goliat
décadas, años, y ya pasaron miles de años y lo seguimos reconociendo de que él fue el que venció a Goliat. El pueblo, los caballeros, los guerreros tuvieron la oportunidad de ser reconocidos, de ser famosos, pero no lo hicieron, no se movieron porque tenían miedo a este hombre. Eh, el miedo fue mucho más grande, se apoderó de ellos, no les permitía acercarse y enfrentar a su enemigo. Ni siquiera tenían que pelear con todos, tenían que pelear nada más con uno, pero por miedo no lo hicieron. En el Nuevo Testamento también encontramos casos de personas con miedo. Dice así Juan 20:19, cuando es el caso de cuando después que murió nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, ya estamos hablando de que Jesús murió el viernes y el sábado, bueno, ya está el domingo, ¿no? Dice, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos se reunían, dice, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ya había muerto Jesús, ya lo habían sepultado, pero ellos todavía tenían ese miedo de que, ¿qué va a pasar? Y si los judíos nos atrapan a nosotros también, eh, ¿qué vamos a hacer? Estaban juntos, pero no querían quedarse solos en su casa. No querían quedarse solos, no querían pasar la noche solos. Yo creo que en algún momento, también a nosotros nos ha pasado. A mí me pasó varias veces cuando íbamos a algún campamento, entonces los más chicos, los más chiquitos, los muchachitos más chicos, querían siempre estar cerca del grupo, no querían estar apartados porque tenían miedo y todos juntos, todos juntos. Oye, ve por leña, no, que alguien vaya conmigo porque tengo miedo. No, pues tú vayas a traer aquella comida, no, porque está muy lejos, vamos juntos. Siempre procura uno ir con alguien más por ese miedo, ¿no? Entonces, así estaban los discípulos, estaban juntos todavía, reunidos en aquel lugar. Dice aquí que tenían miedo a los judíos y pues era un miedo que sí era cierto porque pues ya habían matado al maestro, ¿qué sería de ellos? No querían andar por las calles solos, no querían separarse por ese miedo. Y allí estaban reunidos y luego resucita Jesús el domingo y se aparece ahí en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Tal vez dijeron, no, pues si eso lo hicieron a nuestro maestro, imagínense qué nos darán a nosotros. La cárcel, la tortura, la muerte también. Por eso estaban ahí todos juntos, por temor. También es un tipo de miedo a lo que pudiera pasar. Ellos se imaginaban nada más. A lo mejor nos hacen esto, a lo mejor nos hacen aquello. Era un miedo causado por un supuesto tal vez. No estaban seguros. En Mateo, capítulo 25, versículos 24 y 25, podemos ver otra clase de miedo. Es el caso de los talentos, ¿no? Acerca de que aquel señor, aquel amo tenía varios talentos y a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y luego regresaron y luego el que tenía 5 pudo hacer otros 5 talentos más, llegó con 10. Y aquel que se le dieron 3 regresó con otros 3 más. Y aquel que se le dio un talento regresó con ese mismo talento. No hizo nada. No hizo nada. Y estas son las palabras que dice él. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y bueno, pues aquí está. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta es otra clase de temor. Este es un miedo al fracaso, provocado pues por la cobardía,
por la negligencia, por la inmadurez, incluso por la misma flojera. No, pues ¿para qué? Y deja pasar el tiempo. No, es que yo no sé cómo. No, es que no se me ocurre nada. Pues muchas veces esas personas que no hacen nada, muchas veces es por miedo, miedo al fracaso. Entonces prefieren quedarse así, sin hacer absolutamente nada. Pues evidentemente que está mal. Pudiendo hacer algo, pudiendo intentar algo, aquel hombre se acobardó, se pobreteó, como mucha gente dice a veces, no, pues mira, pobrecito de mí, es que yo no sé, es que a mí no me sale nada bien, es que nadie me ayuda, es que a mí nadie me tiende la mano. Se resignó simplemente este hombre y dijo, bueno, pues voy a guardar esto y ya cuando me lo pidan, ahí se lo regreso y ya. Y dice la escritura que cuando vino su amo le dijo, siervo inútil, bueno para nada. A nadie le gusta que le digan que es un bueno para nada, ¿verdad? Pues a veces esa gente que no hace nada es por miedo que se burlen de él, tal vez de que algo le salió mal. Uh, pero pues es un poco, ¿cómo lo podríamos llamar? Que no sé, feo, inmaduro, tener miedo de algo que ni siquiera sabemos si va o no va a resultar, pues hazlo. ¿Cómo vas a saber si va a funcionar si no lo haces? También, pues, existe el miedo a a lo que ya se sabe, ¿no? A lo que alguien, por ejemplo, hizo y se tiene la experiencia. En el caso del apóstol Pablo, la gente le tenía miedo cuando se convirtió en apóstol. De hecho, la gente no creía en él. La gente decía, no, claro que no. Dice así en Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. La gente con cierta desconfianza, y vaya pues que eh, Pablo era un hombre temible antes de convertirse en el apóstol Pablo. La gente le tenía miedo por lo que se sabía de él, lo que hacía él. Sabían de lo que era capaz de hacer. Sabía que tenía la autoridad para meter a la cárcel a la gente o incluso hasta de dar su aprobación para que muriera la gente. Sabían que tenía las cartas que lo autorizaban a él para hacer lo que fuera necesario con tal de llevárselos, pues era un miedo basado en las experiencias del pasado, el pasado pues tan complicado de este hombre, terrible, llegó a ser el apóstol Pablo en su pasado, pues mucha gente lo ha hecho en su pasado, personas muy malvadas, pero llegó un momento de su vida en que cambiaron. Dice el dicho, ¿no? Crea fama y échate a dormir. Entonces, el apóstol Pablo ya tenía una mala fama, se había ganado una mala reputación de los hijos de Dios, de que era un hombre despiadado, cruel. Y aquellos, los romanos, para ellos, sí, era una buena fama, ¿no? De que, los mismos judíos, sí, este hombre no va a parar hasta que los atrape a todos y los meta en la cárcel. Pues, como podemos ver, el miedo se presenta muchas veces en la vida del ser humano de una manera o de otra, por algo que desobedecimos, por algo que hicimos mal, o por algo que no nos atrevemos a hacer, o por algo que sabemos que puede salir mal. En fin, hay muchas formas en las que se presentan los miedos en las personas. Mas, sin embargo, necesitamos comprender que hay solución para el miedo, hay formas de vencer el miedo, hay maneras de acabarlo, porque no podemos seguir viviendo día tras día con miedo, con temor, con la inseguridad.
Es cierto que nos han dicho que esta situación que dizque ya mero se arregla, pero todavía no es cierto. Y se están empezando a ver otros casos que está multiplicándose todavía más este problema y vuelve otra vez esa inseguridad, esa inquietud, ese temor, esa angustia. Y no podemos vivir así. No debemos vivir así atormentados día con día. Voy a leer un pensamiento acerca uh, de un miedo que la gente tenía. Es una historia, básicamente. Una puerta, dice no la escritura, es más bien un cuento, una historia que sucedió hace mucho tiempo. Era un tiempo de guerra, un tiempo donde pues todavía existían los reyes y el pueblo, ¿no? Los soldados. Había un rey que ese rey causaba cierto temor. Siempre él, cuando tomaba prisioneros, los llevaba a una sala donde había un grupo de sus soldados. Básicamente eran arqueros. Y a un lado, de un lado estaban los arqueros y de otro lado estaba una inmensa puerta, una puerta de hierro. Y se veía en esa puerta algunas figuras eh, hechas tal vez, y se veía estas figuras que tenían como marcas de heridas o de sangre que les escurría. Esta puerta grande como que causaba cierto temor también. Pues en esta sala que ponía el rey a los prisioneros, los formaba y les decía a uno por uno, a ver, tú puedes elegir, te doy a elegir entre morir atravesado por las flechas de mis arqueros o pasar a través de esa puerta misteriosa. Yo no te voy a decir lo que hay del otro lado, pero te doy a escoger. ¿Quieres enfrentar a los arqueros o quieres pasar por esa puerta? La respuesta de todos era que preferían elegir a los arqueros, ser muertos por los arqueros que atreverse a pasar, a atravesar aquella puerta. Le tenían más miedo a la puerta que a los arqueros. Cuando llegó a terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió al soberano y le dijo, Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y el rey le respondió, dime, soldado, ¿de qué se trata? Um, ¿Qué había detrás de esa puerta tan misteriosa? Entonces el rey le dice, ven tú mismo y mira, dice el rey. El soldado entonces abrió temerosamente la puerta despacito y a medida que lo hacía, se veían entrar rayos de sol por las orillas de la puerta y iban aclarando el lugar. Finalmente, ya cuando aquel soldado abrió la puerta por completo, se sorprendió de que pudo ver un camino libre que conducía a la libertad. El soldado se quedó sumamente impresionado y admirado de esto y el rey le dijo, mira, yo le daba a la gente la oportunidad de elegir, pero ellos preferían morir en vez de arriesgarse para abrir esa puerta. Les daba mucho más miedo abrir la puerta que enfrentar a los arqueros. Para acabar con el miedo, hay que enfrentarlo. Si alguno de aquellos prisioneros se hubiera atrevido a abrir la puerta, hubiera logrado su libertad, pero tenían tanto miedo porque se imaginaban que a lo mejor de aquel lado de la puerta había algo tan terrible, peor que morir atravesado por las flechas. Y a veces esas cosas son las que nos tienen prisioneros.
atados con cadenas, algunos miedos que son irreales, que no existen realmente más que en nuestra cabeza, en nuestro ser, y esos miedos nos tienen atrapados, nos tienen encadenados. Y toda esta situación que estamos viviendo, pues parece ser que así nos tiene, o a muchos los tiene así, con esa angustia, con esa zozobra, con ese a veces no poder dormir. Hay que abrir la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Y si abrimos la puerta, dice, van a entrar y van a encontrar pastos. Pero hay que atrevernos a abrir la puerta. También dice que Él es el buen pastor. O sea, es que si hay algún peligro, algún tipo de peligro que corran riesgo las ovejas, yo voy a dar mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Dice el pasaje que leíamos al principio, yo soy la puerta. El que a mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero hay que atreverse a entrar por esa puerta que es Jesús. No está mal tener miedo. Lo malo es no enfrentar el miedo. Y ni siquiera lo vamos a enfrentar solos porque tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Por lo tanto, no vamos a enfrentar el miedo solos. Dice así una reflexión. Yo tenía miedo. Tiempo pasado, tenía. Y a lo mejor algunos de nosotros nos pasó de esta manera. Yo tenía miedo. Tenía miedo a estar solo hasta que aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Tenía miedo a fracasar y me di cuenta que es la mejor oportunidad para aprender. Tenía miedo a lo que opinaran los demás y reconocí que lo importante es mi opinión acerca de mí mismo. Esto es muy común. Ay, ¿qué dirán los demás? No, y se van a burlar de mí, me van a rechazar. Descartado, cancelado. Lo que nos debe de importar es lo que piensa Dios de mí, de usted, más de lo que piensan los vecinos, los compañeros. Nunca los vamos a poder tener contentos a todos ellos. Hay que tener contento a Dios. Tenía miedo a la ingratitud y encontré que el dar era mi regalo. Podemos nosotros compartir. Tenía miedo a que me rechazaran y reconocí que la mayoría de los rechazos están en mi propia exageración. El miedo a esto, a ser rechazado, no nos deja continuar, no nos deja avanzar. Tenía miedo al dolor hasta que aprendí que yo podía retenerlo o soltarlo. Esto es cuando a veces hay algo que nos está causando, sí, mucho dolor y tristeza y no nos atrevemos a descansar, a depositarlo en Jesús, a pedirle que nos ayude. Dice la misma palabra de Dios que dice Jesús, vengan a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, ahí a veces la gente está con ese peso, con ese dolor, con ese cansancio, hasta que lo soltamos. Tenemos que hacerlo. Tenía miedo a la verdad y descubrí en ella la oportunidad de liberarme. Exacto. A veces uno no quiere que se dé cuenta a alguien o los demás de algo que es cierto, de algo que pasó. Y vive uno a veces atormentado, pero Jesús dice, ¿no? La verdad os hará libres. Nos dará libertad la verdad. Tenía miedo a la muerte hasta que aprendí a disfrutar cada instante de mi vida. Tenía miedo al resentimiento hasta que me di cuenta que es a mí a quien hace daño, nada más que a mí. Tenía miedo a hacer el ridículo. Ay, no, qué vergüenza, dicen algunos. Ay, no, claro que no. Hasta que aprendí a reírme, reírme de mí mismo.
Hay muchas personas que tienen miedo a esto. Ay, no, qué vergüenza, que dirán los demás. ¿Cómo voy a andar haciendo yo eso? ¿Cómo voy yo a pedirme? No, 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 no. Necesitamos aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestros propios errores, para vivir más tranquilos. Tenía miedo a envejecer, a muchos les pasa esto también, hasta que encontré que cada estación tiene su encanto, ¿sí? Primavera, eh, verano, otoño, invierno, todos son necesarios. También en nosotros mismos, el ir avanzando en edad, pues nos trae también satisfacciones poco a poco, pero pues hay que encontrar el encanto en cada etapa de nuestra vida. Tenía miedo al pasado hasta que reconocí que todo fue hermoso en, en su momento. Tenía miedo al cambio hasta que encontré que en él estaban mis tesoros del futuro. Y pues la palabra de Dios nos sigue hablando mucho acerca de estos temores. Allá en 1 de Juan 4:18, recordemos que dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mientras crezcamos un poco más en el amor del Señor, pues vamos a poder hacer más a un lado esos temores. También dice por allá en Apocalipsis 3:8, dice el Señor: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, dice el Señor Jesús, y no has negado mi nombre. Cuando nosotros nos mantenemos en esa fe, en esa confianza en Jesús, entonces podemos encontrar seguridad. Y lo menciona también como una puerta ahí en Apocalipsis. Mm, Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Nuestro Señor Jesús se describe a sí mismo como la puerta de las ovejas. Y podemos ir delante de Él con cualquier necesidad, con cualquier problema, con cualquier temor, un temor real, un temor imaginario, un temor de algo que ya pasó o de algo que tal vez pudiera pasar. Y Él nos va a ayudar a resolver eso. Él nos va a ayudar a encontrarle solución a ese temor. ¿Queremos hacer a un lado esos miedos? ¿Queremos poder dormir mejor? ¿Queremos poder estar más tranquilos? Hay que acudir a la puerta de las ovejas. Hay que acudir al buen pastor. Hay que descansar en el buen pastor. ¿Quiere que acaben esos miedos? La pandemia esta no va a acabar pronto. Y no podemos estar siguiendo con ese miedo día tras día tras día. Hay que descansar en él. Hay que entrar por esa puerta. Hay que empezar a enfrentar nuestros miedos para poder vencerlos. Muchos de esos miedos no son realmente algo pesado, algo fuerte. Y pudiéramos estar nosotros igual que aquellos soldados que tenían miedo de abrir la puerta porque no sabían lo que había del otro lado. Pero el Señor siempre sabrá qué es lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Y también dice ahí en la segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos dominar esas situaciones de temor, de miedo, de angustia, y necesitamos confiar más en nuestro buen pastor. Necesitamos entrar por esa puerta de las ovejas y necesitamos vivir con seguridad, vivir más tranquilos, vivir más en paz, vivir más confiados, vivir más de acuerdo a lo que nuestro Dios quiere que vivamos. Necesitamos que darnos cuenta que Él está cerca de nosotros y nos ayuda. Y podemos confiar en Él y podemos seguir
apreciando lo que nuestro Señor Jesús hace cada momento, cada día. Les invito a que vayamos a entonar un himno, un canto que se titula No te dé temor, pues necesitamos enfrentarlos de alguna manera. No te dé temor, pues vamos a cantar para la honra y la gloria de Dios. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Que no nos dé temor, ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros. A ninguna de las cosas que pudiéramos enfrentar, ni aún a la misma muerte, porque pues dice el mismo Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que Él nos siga dando la vida, la salud, la fuerza, el ánimo y el valor necesario para seguir enfrentando cada día, cada reto, y que pudiéramos darnos cuenta que muchos de los temores que hay no son tan grandes, son algo pequeño, y pues con la bendición de nuestro Dios y la protección de nuestro Señor Jesucristo, la guianza que Él nos da, la seguridad que Él nos permite tener, las cosas se vuelven todavía mucho más fáciles. Vamos a Dios en oración. Señor bendito, Padre eterno, Padre amado, Padre de toda gloria, gracias porque nos damos cuenta que usted, Señor, sigue teniendo cuidado por nosotros, sus hijos, dándonos la oportunidad de superar los miedos, los temores, las debilidades. Nos da la oportunidad de hacer un lado las angustias, de hacer un lado, Señor, todo aquello que nos causa ese temor, esa aflicción. Pues confiamos, Señor, en que su presencia, su amor, su poder están cerca de nosotros. Ayúdenos, Señor, a poder enfrentar aquellos temores, poder vencerlos, y aquello que sea real,
aquello que esté hacia esa devoción, si mantenemos, Señor, esa confianza puesta en usted y en su palabra. Bendíganos, Señor, para mantenernos fortalecidos, para mantenernos en salud y que no nos falte nada. Pedimos, Señor, su bendición para las personas que siguen hospitalizadas. En sus manos seguimos poniendo a nuestro hermano Benito. Y también, pues, pedimos por aquellos que siguen luchando contra la enfermedad, contra el COVID y contra pues, algunas otras situaciones que se les están complicando. También queremos poner en sus manos a la mamá de Vicky, eterno Dios, ayúdenle en estos momentos que está también hospitalizada. En sus manos la ponemos. A toda la familia de nuestra hermana Rafaela, eterno Dios, a sus hijas, a sus nietos, nietas. Cuídele, Señor, en este problema que están enfrentando juntos con la enfermedad. Suplicamos, Señor, por la familia, la hermandad allá en Chihuahua, donde están sufriendo grandemente a causa del COVID. Pues pedimos, Señor, para que les dé usted ánimo, fuerza y salud, sobre todo a los que están siendo afectados, a los que están siendo atacados por esta enfermedad. También siga bendiciendo, Señor, a nuestros demás hermanos, amigos y familiares, algunos que están cerca, algunos lejos, en México o en Estados Unidos. Confiamos, Señor, para que todos estén bien. Sea usted, Señor, el que nos siga bendiciendo, dándonos también el ánimo y haciendo, Señor, a un lado esos temores. Permítanos poder confiar en la puerta que es su Hijo Cristo Jesús, el buen pastor que se arriesga y que da la vida por sus ovejas, que somos nosotros. Y ayúdenos, Señor, para poder vivir más confiados, para poder incluso estar más tranquilos, más en paz. Hágase su voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, y por el nombre maravilloso de nuestro Salvador, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Que Dios me los bendiga y recordemos que nuestro Señor Jesús está cerca para dar su vida, para darnos confianza, ánimo, porque Él es la puerta y si entramos a Él, dice, nos va a dar pastos, nos va a dar tranquilidad y vamos a poder estar un poco más en paz. Que Dios nos los bendiga. Hasta pronto.